Seguimos con el tiempo del mensaje. Y en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Así que hemos hecho una pausa con la exposición del libro de Timoteo para traer un mensaje del mes de la Biblia, un mensaje de la palabra del Señor, de este libro poderoso. Así que vamos a ponernos en pie para darle para que el Señor nos guíe a entender su palabra. Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria, Padre, honra. Padre, te pedimos, Señor, que tu gloria, Padre, que tu gloria, Señor, cubra todo este lugar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí. Tú nos has dado el privilegio de venir a tu casa en tu día, Padre Celestial, a escuchar tu palabra. Háblanos, Padre, te lo pedimos. Háblanos por medio de tu palabra. Pero que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos llene de sabiduría para poder entenderla. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu poderosa palabra que nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Te alabamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de hoy es el Dios que se revela a través de las Escrituras. Y el texto es el Salmo 19. Vamos a hablar del Salmo 19, cómo Dios se revela al hombre. Pero antes quiero traer un ejemplo para que entendamos de qué vamos a hablar. Imaginémonos que vamos en un barco, vamos solos en el barco, por el océano, y el barco se hunde. Y nosotros lo único que nos salva es una isla que está ahí, y llegamos a esa isla. Estamos solos en esa isla, pasa el tiempo, pasan los meses, estamos solos en la isla. Bueno, hacemos una guarida para refugiarnos de la lluvia. Pero una mañana cuando nos levantamos en esa isla solos y caminamos por la arena, encontramos una pisada. Encontramos una pisada ahí, bien dibujada, los dedos, el talón. Imagínense eso nada más. ¿Qué sucede? ¿Qué viene a su mente en ese momento? No estoy solo. No estoy solo en esta isla. Pero hay una preocupación. Esa persona de ese pie o de esa huella, ¿será amigo o será enemigo? Inmediatamente cuando vemos esa huella nos levantamos y miramos para todos lados. A ver si vemos al dueño de esa huella. Y observamos los árboles a la distancia, las piedras, y en el temor que tenemos vemos que todo parece una persona. Y miramos y meditamos rápidamente de quién será esa huella. Y caminamos unos pasos buscando por los árboles y decimos, ¿será una imaginación mía? Y regresamos a la huella porque puede ser una imaginación. Pero cuando llegamos a la huella y observamos tan bien dibujada, llegamos a la conclusión que no es una imaginación. Hay alguien en esa isla. Ahora no estoy solo. Pero la gran pregunta es si es amigo o enemigo. Así que me voy caminando hacia mi refugio. Me voy caminando, pero cada 2 pasos miro para atrás para ver si viene alguien. Y camino 2 pasos más y miro para atrás
hasta que llego a mi refugio, consternado, preocupado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que de eso se está refiriendo el salmista en el Salmo 19. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo creo que el salmista estaba en la misma situación que esa persona en esa isla con esa huella. Visualmente no vemos a Dios. Visualmente no lo tocamos, no lo palpamos, no lo vemos, pero sabemos que hay un Dios. Sabemos que ahí está Dios. Y voy a hablarle de las dos formas, y el Salmo 19 nos habla de las dos formas como Dios se ha revelado al hombre. Solo hay dos formas que Dios se ha revelado al hombre. Y es la revelación general y la revelación especial. No hay más revelación. Si usted escucha hoy a alguien decir, yo tuve una nueva revelación, es un farsante. Ya no hay más revelación. Hebreos capítulo 1 dice que al principio habló por medio de los profetas y de los apóstoles, pero ahora habló por medio de su Hijo Jesucristo. Y Romanos capítulo 1 dice que cuando vemos la extensión de la naturaleza, la extensión de la creación, vemos que hay un Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, porque el Salmo 19 habla sobre estas dos revelaciones. Este hombre en esa playa se llenó de espanto al ver una huella y no saber de quién es. Y yo creo que el salmista habla de lo mismo. Él llega a tener un temor reverente a Dios. Ve las huellas de Dios en el firmamento. Ve las huellas de Dios en todos lados. Sabemos que hay un Dios. Estamos seguros que hay un Dios. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Dios se dio a revelar al hombre de dos maneras. Así que Dios, hermano, dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no sé cuántos van a un lugar, a un paisaje, a una montaña o al mar. Y cuando uno mira todas las maravillas, ¿qué uno piensa? De una vez, qué grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. Con todo lo que estamos viendo, qué maravilloso es Dios. El salmista estaba en esa posición. Y el salmista dice, sí existe un Dios. Hay un Dios. Hay un creador. Vamos a ver. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo del 18
del 18 al 20. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, del 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza. El Salmo 19 alaba al Señor. Alaba al Señor por sus dos grandes dones para la humanidad: la creación y la ley. Miren lo que dice el versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí la palabra ley no se está refiriendo a la ley de Dios dada por Moisés. Aquí se está refiriendo a la Biblia completa. Y de esto estamos hablando, de las dos revelaciones que Dios ha dado al hombre. La primera es la revelación general. La revelación general es todo lo que usted ve, toda la creación. Y dice el Salmo, el versículo 2, vamos a ver el versículo 1. El cielo cuenta la gloria de Dios. ¿Cuántos ven el cielo? Todos vemos el cielo. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por eso, hermano, yo no creo que existen los ateos. El ateo existe y se llama ateo no porque no cree en Dios. El ateo existe porque sabe que hay un Dios y odia a Dios. Y por eso es ateo. Porque él sabe que Dios le va a revelar su pecado. Y por eso no quieren a Dios. Y dicen que Dios no existe, pero saben que existe. Porque la Biblia dice que la creación muestra el poder de Dios. Que hay un creador. Y Romanos, que leímos el capítulo 1, dice que no tienen excusa. Nadie en esta tierra, desde Adán hasta el último que viva antes de la venida de Cristo, nadie va a tener excusa para decir yo no creía en Dios. Una persona que no puede ver, puede decir yo no veo la luz del sol. Pero no porque esa persona no puede ver la luz del sol, no quiere decir que no hay sol. El sol está ahí. ¿Estamos claros? Entonces, no porque una persona diga que Dios no existe, no podemos decir que Dios no existe. Dios está ahí. Dios está ahí. Dios se revela al hombre por medio de la creación. Y nadie, dice la Biblia, que nadie tiene excusa. Nadie, absolutamente nadie tiene excusa. La revelación general nos proporciona el conocimiento de que Dios existe. Versículo 1, nuevamente, los cielos cuentan o claman la gloria de Dios. Se manifiesta en las obras de sus manos. Esta manifestación es tan evidente y clara
que ninguna criatura podía o puede ignorarla. Revela el eterno poder y la divinidad de Dios. Romanos 1 leímos. Vamos a leerlo nuevamente, que es bueno que lo leamos. Romanos 1 nuevamente, hermano, que es uno de los versículos más claros sobre la revelación general. Dice, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, pongan atención a este versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio. ¿Cuánto escuchan a la gente que se creen más que Dios? Hay un montón que se creen más que Dios. Profesando ser sabio, ¿se hicieron? Necios. Y la palabra necio en la Biblia significa ignorante. Otras palabras más fuertes. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El Salmo habla de la revelación general de Dios en la naturaleza, toda la naturaleza, todo lo que vemos, todo, hermano, hasta ustedes mismos podemos ver la gloria de Dios. Dios nos hizo a nosotros perfectos. Lamentablemente, Adán pecó y la humanidad pecó. Pero cuando leemos, vamos a ver Génesis rapidito, capítulo 1. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo todo, hasta las personas. Y dice el versículo 31, es tremendo el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en pocas maneras. En gran manera. Todo era perfecto. Pero como ustedes saben, entró el pecado. Pero todos somos criaturas de Dios. Todo fue hecho por Dios. No hay nada que no haya sido por medio de Dios. Esa es la revelación general. Y en la revelación general vemos que hay un Dios. Vemos que hay un Dios. Imagínense, el ser humano ha querido hacer una célula, ¿cómo se llama? Cuando las crean. Una célula por probeta. Y no ha podido, eso es imposible. La célula está formada por millones de partes. No pueden armarla. Una célula. Ahora un cuerpo humano es imposible. Así que en todo, hermano, está la creación de Dios. Y esa es la revelación de Dios. Esa es la revelación general de Dios. Ahora, la revelación natural o la general no proporciona una completa revelación de Dios.
La creación no proporciona una revelación completa de Dios. No nos da la información sobre el Dios Redentor. En la naturaleza no vemos esa información. El Dios Redentor. ¿Qué encontramos en dónde? En la Biblia. Sin embargo, el Dios que se revela en la naturaleza es el mismo que se revela en las Escrituras. Es el mismo Dios. Con solo un vistazo a la creación, podemos saber que la naturaleza no es su propia madre. La naturaleza no se creó ella misma. Es imposible. No existe madre naturaleza, pues la naturaleza no es su propia madre. La misma naturaleza es impotente para producir vida de algún tipo a sí misma. La naturaleza en sí misma es estéril. El poder para producir vida reside en el autor de la naturaleza, en el creador de la naturaleza. ¿Y quién es? Dios. Así que todas las formas de adoración a la naturaleza son actos de idolatría, que son detestables a Dios. Y vamos a ver nuevamente Romanos 1, versículo del 21 al 23. Pongan atención a esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿En qué cosa? En semejanza de imagen del hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hace el hombre hoy? El hombre adora a otro hombre. San Pablo, ¿cómo es? Don Bosco, y San. La Santa María, la pelona le dicen. Toda eso es idolatría, es abominación a Dios. Todo eso es una ofensa a Dios. El hombre cambió la adoración a ídolos, a animales. Hay gente que adora animales. Vaya al país de la India, adoran la rata. Ahí estuve viendo por televisión que tienen un templo para la rata en la India. Adoran al ganado. En la India se mueren de hambre y el ganado está por todos lados. No lo comen porque es un dios. Qué tristeza, hermano. Cómo la corrupción del hombre ha ido poniendo a Dios a un lado, al Creador, para adorar a la criatura. Eso lo hace el pecado, hermano. Así que, hermano, esta revelación general es clara y contundente. Versículo 1 nuevamente de los Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento alumbra las obras de sus manos. Clarito. Nadie puede decir que no lo entendió. Todos, hasta los que se llaman ateos, que no son ateos, sino que odian a Dios, todos saben que hay un Dios. Y todos saben en su corazón que tienen un Dios. ¿Por qué todos saben eso? Vamos nuevamente a Génesis 1. Vamos a Génesis 1 y ahí está la respuesta, que lo leí hace un ratito. Génesis 1, versículo 26. Versículo 26 y 27.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué, a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. Ahora, alguien puede decirme, ¿cómo es Dios? ¿Alguien tiene un retrato de Dios? Vamos a Juan capítulo 4. Juan 4 está hablando con la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana están hablando ahí. Y hay un versículo clave aquí. El versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren en espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué dice que en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Usted no puede ver a Dios. No sabe cómo es Dios. Él es espíritu. Ahora vamos nuevamente, no lo busquen, pero vamos a trasladarnos para Génesis 1. Ahí dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero si Dios es espíritu, ¿a qué imagen se está refiriendo? Se está refiriendo al carácter de Dios. Se está refiriendo a los atributos de Dios. El hombre, al ser creado por Dios y a darle espíritu de vida, Dios le dio a ese hombre, le dio a conocer su carácter. Y en el carácter está, para que lo entiendan, los 10 mandamientos. Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué ustedes creen que cuando alguien hace algo malo, qué hace cuando alguien va a hacer algo malo? ¿Para dónde mira? Me están viendo. Y mira para todos lados si alguien lo está viendo. Porque eso está en el corazón. Quiero decirles que hasta los que se llaman ateos, miran para todos lados para ver si alguien lo está viendo. Porque eso está en el corazón. Todos los humanos de esta tierra fueron creados a imagen del Señor. Por eso es que nadie puede decir, yo no conocí a Dios. El día del juicio viene, hermano. Y en ese juicio todos tienen que presentarse ante el Señor. Y nadie, dice Romanos, que nadie, absolutamente nadie tiene excusa. Así que el poder para producir todo lo que ustedes ven reside en el autor de la naturaleza. Y ese autor es Dios. Así que todas las formas de adoración a la naturaleza son actos de idolatría que son detestables para Dios. ¿Ya? Ahora, la revelación general es clara, es contundente. Como les acabo de decir, podemos verlo en todos lados. Y dice el versículo en el Salmo 19, versículo 4. Dice así, pongan atención a esto. En ellos puso ¿qué? Tabernáculo para el sol. En otras palabras, diariamente hay un púlpito predicando de la grandeza de Dios. Diariamente hay un púlpito predicando la gloria de Dios. Todos los días, desde que el sol sale. ¿Quién puede esconderse del sol? Nadie. Necesitan el sol para vivir. Así que todos saben que hay un creador. Eso es la revelación general, hermano.
Hay un púlpito que predica las 24, bueno, no las 24 horas, pero mientras el sol está ahí, bueno, y cuando el sol se esconde, ¿quién sale? La luna. Así que siempre hay un púlpito predicando. Los 365 días se predica, la creación predica que hay un creador. Cuando vemos la naturaleza, tenemos que entender que hay un creador. El firmamento nos hace oír su palabra. Versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Hermano, Dios se ha revelado generalmente a todos. Pero quiero decir una cosa, hermano, que a pesar de todo lo que vemos y nos muestra la gloria de Dios en la creación, aún así la naturaleza creada no nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de su persona. Nosotros con ver la naturaleza no sabemos o no conocemos cuáles son los atributos de Dios. Una vez escuché una persona que me dijo, Dios es amor. ¿Es falso o es cierto? Dios es amor, pero ese no es el único atributo del Señor. El Señor tiene muchos más atributos. Entonces no podemos ponernos... Esa persona me decía que como Dios es amor, Él no puede mandar a nadie al infierno, porque Dios es amor. ¿Eso es falso o es mentira? ¿Cómo es? ¿Es falso o verdadero? Eso es falso, hermano. Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es santo. Entonces la naturaleza no nos enseña todo esto. Y para eso, hermano, por eso, quiero decirle que la revelación general, la creación, no lleva al hombre a la salvación. Escuchen bien esto. La revelación general, que es la creación, no puede salvar a ningún hombre. Puede darle el conocimiento que Dios existe, pero no puede salvarlo. Para eso Dios dio entonces la revelación especial. En la revelación especial, Dios se da a conocer para salvación. Ahora Él se da a conocer para salvación. Y la revelación especial es la Sagrada Escritura. Es la Biblia. Y lo conocemos bajo el nombre de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y quiero decirle que este precioso libro, este hermoso libro, se conoce por 66 libros. Esta es una biblioteca, hermano. Biblia significa biblioteca. Y tiene 66 libros que comprenden. El Antiguo Testamento comprende 39 libros. Y el Nuevo Testamento comprende 27 libros. Estos dos hacen un total de 66 libros. Esa es la Biblia que el Señor dejó a su pueblo. Todos estos libros, los 66 libros, fueron inspirados por Dios. Ahora, usted puede decirme, pero pastor, la Iglesia Católica Romana tiene más libros, incluye más libros en la Biblia de ellos. Quiero decirle que esos libros, los llamados libros apócrifos, no son inspirados por el Señor. No forman parte del canon o de la regla de las Escrituras. Y por lo tanto, esos libros apócrifos no tienen autoridad para la iglesia de Dios. Ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que se usan otros escritos humanos. Si ustedes recuerdan, hermanos, aquí dimos una clase
sobre el libro de los Macabeos. Los Macabeos es parte de los libros apócrifos. Pero ¿cómo vimos ese libro? Como algo histórico. Vimos la historia de los judíos en ese libro, de los Macabeos, históricamente. Pero no lo vimos que Dios los inspiró. Espiritualmente no tiene autoridad sobre la iglesia del Señor. Los únicos que tienen autoridad, lo leímos hace un rato en la Confesión de Fe Bautista de 1689, son los 66 libros que cuenta la Biblia o la palabra de Dios. También quiero decirle que lamentablemente hoy en día existen Biblias que el hombre ha cambiado muchos versículos, ha cambiado muchos capítulos. Esas Biblias, hermanos, no son inspiradas por el Señor. Y usted puede decir, pero tiene 66 libros. Pero el hombre ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado mucho para engañar a la humanidad. Pero vamos a ver la Biblia, la verdadera palabra del Señor. Esa revelación especial que el Señor nos ha dejado para que lo conozcamos. Vamos a buscar, hay un versículo, Jeremías 9. Jeremías 9, hermano, fue un versículo que impactó mi vida hace muchos años. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que te hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos tenemos que alabar? En conocer a Dios. Por eso ayer en un momento escuché a la hermana Vilma dando la clase de las damas por Zoom. Y la hermana Vilma dijo algo: hermano, tienen que dar gracias a Dios por tantos estudios que damos. Eso lo escuché ese momentito cuando pasé por donde mi esposa que estaba en el estudio. Y tenemos que dar gracias a Dios. Porque esta iglesia estudia y estudia. Y sigue estudiando. Eso es lo que nos va a dar vida, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Alegrémonos por conocer al Dios de la Biblia. Hoy día hay muchas iglesias o hay muchos hermanos que tienen a un Dios, ¿cómo se llama? Horizontal. Hay iglesias que tienen Dios horizontal, ¿ustedes saben eso? Hay un Dios que usted le dice, quédate ahí quieto, hombre, no me moleste. O lo corronea, quédate quieto ahí. Hay iglesias así, hermano, que hacen lo que le da la gana y dice que son salvos. Pero el Dios de la Biblia, ¿a dónde está? ¿Qué dice Mateo 6 en la oración? Padre nuestro, estás en los cielos. Ese Dios es eterno. Vamos a buscar Isaías en otra porción. Isaías 6. Isaías 6, en una revelación, en ese momento, o en un éxtasis que Dios le da a Isaías. El capítulo 6, versículo 3. Isaías puede ver la gloria de Dios. Y el uno al otro lado daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Pongan atención a lo que Isaías dice. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo hombre inmundo de labios
y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ustedes pueden ver esa escena de Isaías temblando, porque estaba viendo la gloria de Dios. ¿Cuántos ven la gloria de Dios en sus vidas? Si usted tiene a Cristo en su corazón, puede ver la gloria de Dios en su vida. ¿Usted tiembla como Isaías? ¿Usted tiembla como Isaías ante la gloria de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no un temblor de miedo, es un temblor de reverencia. Es un temblor que voy a decir, no peco, Padre. No voy a pecar. Me arrepiento de mis pecados. Todos los días. A todo minuto. Ando arrepintiéndome. Porque no puedo ofender al Dios de los cielos. Porque puede matarme. Puede fulminarte, hermano. A veces creemos solamente que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios no queda ahí nada más. Los atributos de Dios son muchos. ¿Y qué dijo la porción que leímos de Ezequiel? Vamos a leerlo nuevamente. Jeremías 9. Jeremías 9. ¿Qué dice ahí? Dios es amor. Dice, así dijo Jehová, no alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza. ¿Qué dice? Mas alabes en esto el que hubiera de hablar y entender y conocerme. Que yo soy Jehová, ¿qué? ¿Qué hago? Misericordia. ¿Qué hago? Juicio. Y que hago justicia. Y si vamos a Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, tenemos que temblar en el temor a Jehová. Y el temor de Jehová es su obediencia. Obedecerlo, lo que dice en su palabra. De eso habla esta revelación especial. La revelación especial, como la conocemos, es la Biblia. Ahí está su palabra. Este libro perfecto y sin error que David pasó a describir del versículo 7 al versículo 11. Vamos a leer Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Aquí vemos al salmista escribiendo, hermano, describiendo esta revelación especial. Escribiendo, diciendo que esta ley o esta palabra es perfecta. Y quiero decirle, de estos versículos vamos a ver 6 declaraciones. 6 declaraciones que revelan la excelencia de la palabra escrita de Dios. Y el efecto que esa palabra produce
en aquellos que se apropian de ella. Vamos a ver qué sucede cuando nos apropiamos de la palabra. Número 1, ¿qué David dice en el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. Esta palabra perfecta se puede traducir como completa, exhaustiva, suficiente. Si la palabra de Dios es perfecta, ¿qué más necesita? Más nada. Muchos escritos de esta tierra, muchos libros que la gente escribe, todos los años o cada tiempo van cambiando algunas cosas, porque necesitan actualizarla. Pero la Biblia no necesita ni una actualización. La Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no necesita actualización. La Biblia es la misma. La Biblia no cambia porque es perfecta. La idea que transmite el salmista es que la Biblia puede ver todos los aspectos de los asuntos. La Biblia tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vidas, hermano. ¿Y cuál debe ser el aspecto de nuestras vidas? Dice David en el versículo 7. Si la Biblia tiene que ver todo el aspecto de nuestras vidas, dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿y qué pasa? Que convierte el alma. Cuando la Biblia tiene que ver en nuestra vida con todos los aspectos de la vida, va a convertir el alma del que la lee. Va a convertir el alma del que la vive. Cada domingo que usted escucha la palabra, usted tiene que salir de aquí confrontado con la palabra. Pero si usted sale de aquí igualito como vino, usted está en serios problemas. ¿Quién va a ser confrontado con la palabra? El que tiene el Espíritu de Dios. Pero el que sale igualito como vino, quizás no tiene el Espíritu de Dios. Quizás se está engañando al mismo. Porque la palabra te va a confrontar en tu vida diaria. ¿Cómo vives? ¿Qué estás haciendo? Quizás yo como pastor no sé cada vida de ustedes, hermanos. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y la palabra va a confrontar tu vida. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que salir los domingos confrontado con la palabra. Ese versículo me tocó. Tengo que pedir perdón. Inclusive ahí donde estás sentado, tiene que pedir perdón por algo que la palabra en este instante lo está confrontando. Ahí donde está, Señor, perdóname. Porque la palabra dice que transforma, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Imagínense que yo llegue tarde al culto hoy. Llegué tarde al culto y cuando voy a predicar que llegué tarde, llego apurado y me paro aquí y yo le digo a ustedes, hermano, perdónenme porque llegué tarde. Lo que pasó fue que me flateé en la autopista y cuando estaba sacando la llanta del carro, vino una mula y me atropelló. Pero aquí estoy. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. ¿Ustedes qué van a pensar? Díganlo sin miedo, ¿qué van a pensar? ¿Ah? Que soy un mentiroso. ¿Cómo me va a atropellar una mula y estoy como sin aquí? Es imposible. La pregunta mía es, ¿qué es más fuerte, una mula o Dios? Y si Dios transforma el alma, ¿por qué sigue viviendo igual? Porque no te ha transformado Dios. Tú crees que Dios te transformó, pero no has sido transformado por la palabra. Cuando la palabra
toca una vida, la transforma. Quedas transformado. Eso es lo que dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No algunas almas. Todas las almas que son tocadas por la palabra, son tocadas por el Espíritu Santo, los convierte. Los convierte. Y son una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la palabra, hermano, que convierte. Puede traducirse también que revive, que transforma, que regenera, que restaura. Hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual el hombre se apartó por su pecado. Eso hace la Biblia. Eso hace la palabra. La palabra de Dios puede restaurar al hombre pecador para que éste se vuelva de sus pecados. No simplemente aparentar, hermano, un arrepentimiento ficticio. Yo no sé cuánto han visto gente aparente arrepentido. Yo me acuerdo una vez, había una campaña en el Limón, donde yo vivo, y estaba el predicador, no sé qué estaba haciendo. Era una campaña no de nosotros, era de otra iglesia. Y cuando yo paso por al frente de la campaña, había una muchacha tirada en el suelo, supuestamente llena del Espíritu. Muchas iglesias creen que al caerse en el culto y revolcarse en el suelo, están llenas del Espíritu Santo. Eso es falso, hermano. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú amas a tu prójimo. Tú amas a tu prójimo. Pero esta muchacha estaba tirada en el suelo. Al día siguiente que pasamos mi esposa y yo por la casa de la muchacha, iba saliendo, no sé si era el esposo o un muchacho, no me acuerdo quién estaba saliendo de la casa de ella. Y esa muchacha que estaba tirada en el suelo un día antes, ahora estaba insultando a esa persona con unas palabras enormes. Insultando a esa persona desde la casa de ella hasta la calle. Y los vecinos escuchando. Entonces digo yo, ¿a dónde está la unción de ayer? ¿Se perdió esa unción? La pregunta es, ¿fue transformada por la palabra? Fue una emoción que tuvo en el momento. Pero Dios no estaba en esa emoción. Estaba el diablo en esa emoción. Dios no estaba en esa emoción. Porque no fue transformada por la palabra. La palabra de Dios va a transformar. La Biblia hace que seas transformada tu alma. El hombre interior, tu verdadero yo, la misma raíz de su persona. Eso va a ser transformado. Vamos a ver Hebreos 12:4, hermano. Hebreos 12:4, para que ustedes vean que lo que estamos hablando lo dice la palabra. Pongan atención a Hebreos 12, disculpen, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Miren lo que dice, pongan atención a este versículo. Quizás lo han leído muchas veces. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios cuando te toca, hermano, tú quedas siendo otra persona. No puedes seguir siendo la mí. No puedes seguir gozando el pecado. Cuando la palabra de Dios te toca, tú vas a odiar el pecado que antes amabas. Y vas a amar
la justicia que tú no conocías. La palabra de Dios. Así que esta revelación especial va a transformar a las personas, va a convertir el alma. La palabra de Dios, dice el salmista, es perfecta. Es perfecta que convierte el alma. Número 2, versículo 7 dice, el versículo 7b, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra fiel, que la palabra de Dios es fiel, significa que es digno de confianza. Algo que podemos descansar con toda seguridad, hermano. Yo no sé cuánto usan la palabra para todos los problemas que tengan en esta vida, pero yo lo hago. Una vez estaba hablando con un hermano de esta congregación y yo siempre, el versículo tal dice esto, y seguíamos hablando. Y el versículo tal dice esto, y seguíamos hablando. Y el versículo tal dice esto. Dice, ¿usted tiene un versículo para todo de esta vida? Digo, sí, para toda esta vida hay un versículo. Porque la palabra, hermano, dice, el testimonio de Jehová es fiel. Podemos confiar en ese testimonio. Es la palabra. Todo se mueve porque Dios lo permite. Quiero decir una cosa, hermano, no hay vida espiritual ni vida secular. Si usted es hijo de Dios, su vida va a ser espiritual. Los 7 días de la semana, los 365 días en el año. Usted tiene que vivir con la palabra de nuestro Dios. Vida secular es para el inconverso, el que no cree en el Señor. Pero el Hijo de Dios tiene que vivir con la palabra. Tiene que regirse con la palabra. Tiene que caminar porque lo que pasa es que a mí me contaron, a mí no me importa lo que te contaron. La Biblia él lo dice, entonces lo creo. Yo no entro en discusión con nadie, hermano. La otra vez estaba hablando con un hermano y que no, que mi pastor dijo, aguanta, tu pastor, a mí no me importa lo que tu pastor haya dicho. A mí me importa lo que la Biblia dice. Eso es lo que me interesa. No, porque mi pastor, a mí no me importa y dejamos de hablar, pero yo, ¿para qué voy a perder tiempo contigo? Si tú crees en tu pastor, pues crea en tu pastor. Yo no entro en discusión. Yo creo lo que dice aquí, en la palabra. Y eso, hermano, tenemos que estar seguros, como dice el salmista, el testimonio va, es fiel. Es fiel, hermano. Yo tengo confianza en el testimonio, tengo toda la seguridad en la palabra. Y cuando usted es fiel en la palabra, ¿cómo es? Cuando entendemos que la palabra de Dios es fiel, ¿qué hace esto? Hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Qué pasaba antes que ustedes no conocieran al Señor? ¿Qué pasaba? Ustedes creían cualquier fábula. Ustedes creían cualquier doctrina. Aquí hay una hermana, que no voy a decir el nombre, pero ella va a saber que estoy hablando de ella, que yo le decía, la palabra dice esto, y ella me decía a mí, pero los gnósticos dicen esto, el Buda dice esto. Esto es lo que me decía ella a mí. Y yo decía, a mí no me importa lo que diga el Buda, lo que diga el gnóstico, a mí me importa lo que diga la palabra. ¿Están entendiendo, hermano? Es la palabra. Lo que dice la palabra es lo que maneja mi vida. En este mundo, hermano, nada es seguro. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita editar nuevas ediciones. Porque Dios, hermano, Dios no cambia. Vamos a ver Malaquías. Malaquías 3:6. Malaquías queda al lado de Mateo, para los que no saben dónde queda Malaquías. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Y Dios, en su nuevo pacto,
nos dio gracia. Y por eso hoy no somos consumidos, hermano. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Dios perdona a su pueblo. Nosotros tenemos que arrepentirnos de pecar y pedirle perdón al Señor, porque a veces no creemos en lo que la Biblia dice. Yo hablé con una hermana hace unos días atrás y le decía, no, que la Biblia dice esto. Y dice, no, pero y se quedaba así, no, pero es que, y se quedaba así, como dudando de la Biblia. Nosotros no podemos dudar de la Biblia. La Biblia es perfecta. La Biblia es fiel. Y no podemos dudar de la Biblia. Porque Dios no cambia. Mis amados hermanos, nosotros podemos construir un edificio seguro sobre el testimonio de la palabra, el cual es el efecto que ese testimonio seguro y perfecto produce a vosotros. David dice que el testimonio de la palabra hace sabio al sencillo. ¿Quién es ese sabio? ¿Quién es ese sencillo? Una persona sencilla es el que cree todo lo que le dicen. Hay personas que creen todo lo que le dicen. Todo lo que le dicen lo creen. Y tú lo ves con un miedo y un temblor a lo que le creen. No sé cuánto han ido con personas a las fincas donde no hay luz. Y un búho chilla y tú dices, esa es la bruja. Y esa persona queda temblando una vez. Hay personas así. Dios llama a esa persona sencillos. Pero ¿qué dice el Salmo 19? Nuevamente, el Salmo 19. Dice, el testimonio es fiel. ¿Y a quién hace sabio? Al sencillo. Cuando tú entiendes la palabra, cuando tú eres transformado por la palabra, tú llegas a ser sabio. Ya no eres sencillo. Ahora crees en la palabra, vives las palabras, caminas en la palabra. Toda tu vida cambia. Tú eres totalmente transformado por medio de la palabra. Número 3, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son, ¿qué cosa? Rectos, que alegran el corazón. No solo son rectos, hermanos, porque fueron establecidos por Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. La palabra de Dios es el mapa que nos muestra el camino que debemos de andar. Salmo 119:5 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces yo estoy con mi esposa en una finca en el interior que no hay luz. Allá no hay luz. Para nosotros caminar en esa oscuridad necesitamos ¿qué? Una lámpara que iluminamos y vamos viendo el camino por si hay una culebra, si hay una serpiente o hay un hueco. La Biblia es así. Si tú fuiste transformado y si tú sabes que la palabra es fiel, tú vas a caminar con la palabra. Tú vas a caminar con la palabra. Tú vas a caminar con la palabra. Todo lo que te digan, un momento, déjame ver si está en la palabra. Cuando yo estoy predicando aquí en este instante, usted tiene que estar con su Biblia buscando. ¿Será cierto lo que el pastor está diciendo? Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los de Berea eran más sabios porque escudriñaban la palabra. Pablo estaba predicándole a los de Berea. ¿Quién? Pablo, un erudito por excelencia. Pero los de Berea estaban diciendo, espérate, Pablo, tú tienes razón, Pablo. Es lo que tú dices. Es lo que dice la palabra. No es lo que dice el hombre. Hay iglesias donde la gente adoran al pastor y echan a un lado a Dios. En esta iglesia se adora a Dios, se respeta al pastor, pero toda la autoridad es de la palabra. Y así debe ser en todas las iglesias. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra. Así debe ser.
La palabra de Dios es el mapa que nos muestra el camino. Muchos se encuentran, hermanos, muchas almas hoy en día se encuentran perdidos. Su vida no tiene sentido. Llegan a odiarse a sí mismos. Están confundidos. Muchos llegan a decir, mi vida no tiene sentido. ¿Cuánto han escuchado a una persona decir eso? Mi vida no tiene ni un sentido. ¿Y por qué no tiene sentido en su vida? Porque no tienen el mapa que los guía. Si tuvieran el mapa que los guía, su vida tiene sentido. Porque la Biblia dice que porque para mí el vivir es Cristo, no hay ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Y si Cristo vive en mí, este es mi mapa que me va a guiar a caminar en esta tierra. Este es el mapa. Dice David, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Es los que nos guían. Los mandamientos de Jehová nos guían en nuestro mapa. Y si en nuestro mapa va a suceder algo, ¿qué va a suceder? Dice que alegra el corazón. Que alegra el corazón. Si tu mapa es la palabra, si tú vives conforme a la palabra, tú vas a estar alegre, pase lo que pase. Hay un versículo muy bueno, Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, hambre, desnudez, y comienza hasta la muerte, dice. Nada te puede separar del amor de Dios. Las iglesias de la prosperidad enseñan que si tú no estás bien económicamente, es porque tú andas mal con el Señor. Esa es una mentira. Esa es una herejía bíblica. Uno de los grandes eruditos de la Biblia, el apóstol Pablo, era millonario. Él no tenía ni para comer a veces. No tenía ni casa donde vivir. Se la pasaba de cárcel en cárcel. Calentaba una cárcel aquí, caminaba un poco y otra cárcel. Y caminaba otro y otra cárcel. Se la pasaba paseó todas las cárceles. Pero este señor, el apóstol Pablo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hoy muchas iglesias enseñan que si tú no tienes el dinero es porque tú no tienes a Cristo en tu corazón. ¡Qué falso! Nada podrá apartarnos del amor de Dios. ¡Nada! Y tenemos que estar claros en eso, hermano. Nada puede apartarnos del amor de Dios. Estar con el Señor, caminar con la palabra, vivir la palabra, ser transformado por el Señor, va a tener una vida plena, a pesar de las circunstancias y de los problemas. Los mandamientos del Señor, porque son rectos, dice el salmista, alegran el corazón. Número 4, versículo 8b, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento para aquellos que desean vivir rectamente. ¿Usted quiere vivir rectamente para el Señor? Guíese por la palabra. Guíese por la palabra. Nosotros debemos decir que la Biblia es clara, que entendemos cómo debemos de caminar en esta Biblia. Y por eso las personas odian la palabra, hermano. El inconverso odia la palabra porque no quiere caminar como la Biblia lo dice. Por eso es que odian la palabra. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que caminar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Dice la palabra. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo, como él anduvo. Si somos hijos de Dios debemos de andar como Cristo anduvo. Hoy día hay muchas iglesias que están adorando equivocadamente. Lo dijo
el anciano Edgardo hace un rato. Muchos andan caminando o haciendo lo que ellos creen que la Biblia lo ordena. Pero no es así. A Dios le gusta una adoración correcta. Y por eso tenemos que conocer a Dios. ¿De qué nos tenemos que alabar? De conocer a Dios, de conocer su voluntad. Vamos a ver Deuteronomio, que lo vimos con el hermano, pero vamos a verlo otra vez. Deuteronomio 12, 33, 31 y 32 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Tenemos que hacer lo que la Biblia manda. Lo que la Biblia nos ordena es lo que tenemos que hacer. Así, hermano, que esta palabra es limpia. Esta palabra es pura. Esta palabra es recta. La palabra del Señor carece de impureza. No hay defecto en la palabra. Es perfecta. Número 6, dice el versículo 9b, en los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando escuchan los juicios, una vez nos imaginamos que está hablando de una persona culpable o una inocente. De eso pensamos. Pero aquí no está hablando de eso. Los juicios de Jehová son los criterios de Dios. Son los criterios de Dios. ¿Y qué son los criterios de Dios? Es como Dios piensa de cada cosa. Dios tiene su pensamiento de cada cosa. No es como nosotros queramos verlo, es como Dios quiere ver las cosas. Y nosotros tenemos que hacer las cosas dependiendo como Dios las quiere que las hagamos. Lo que Dios está diciendo aquí es, amados hermanos, que lo que Dios dice en su palabra, eso es. En otras palabras, si Dios dice que el hombre en la Biblia está degenerado, si Dios dice en su palabra que el hombre es culpable, ¿qué es entonces? Culpable. ¿Verdad? Primera, ¿cómo es? Romanos 1, del 18 al 32. No lo vamos a leer, solo para que lo tengan. Los que apuntan pueden apuntarlo. Si Dios dice acerca del mundo que el mundo está depravado, el mundo está depravado. ¿Qué dice el mundo hoy en día? Las corrientes del mundo, que Dios ama a los homosexuales. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Y es verdadero o es falso? Es falso. Dios aborrece al pecador. Uno dice, no, que Dios aborrece el pecado. No, el pecado no va al infierno. ¿Quién va al infierno? El pecador. No es el pecado. Es el pecador el que va al infierno. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Si Dios dice que después de la muerte viene un juicio y la vida continúa, ¿qué hay que creer? Que después de la muerte hay un juicio y hay vida. Vamos a verlo, que eso sí me gusta, me interesa que lo vean. Hebreos 9, 27. Dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La gente, todos vamos a morir, y todos vamos a pasar por un juicio. Unos para condenación, y otros para vida eterna. Todos vamos a pasar por un juicio, y eso lo dice la Biblia, y tenemos que creerlo. Y si la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir así, tenemos que vivir así. No nos tenemos que pelear uno a los otros, no al bochinche, no a esto, no al otro. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, te enumera un montón de cosas que la iglesia no debe hacer. Pero seguimos viviendo eso. Entonces,
cuidado. Arrepiéntase de lo que está haciendo. Así que los criterios, dice nuevamente en el Salmo 19, dice que los criterios, los juicios de Jehová, que son criterios, juicio es criterio, hermano. Los juicios o los criterios de Jehová son verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es toda la declaración que coincide con las escrituras de Dios o con el criterio de Dios. Eso es verdad. Y si tú piensas al contrario de lo que Dios piensa, ¿quién está equivocado? ¿Tú o Dios? ¿Nosotros? Si yo pienso equivocado, no, Dios dice que esto es chocolate, pero yo digo que eso es verde. ¿Quién está mal? ¿Dios o nosotros? Nosotros estamos mal cuando pensamos diferente a la Biblia. Si la palabra es de Dios, hermano, no podemos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. No podríamos entender muchas cosas sin la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo vivir nuestra vida? ¿Cómo esperar o qué esperar después de la muerte? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Él correctamente? Mis hermanos, todo, si no tenemos la palabra, todo queda en tinieblas. Y desechamos, sin la palabra, estamos desechando a un lado los criterios de Dios. Y para terminar, hermano, versículo del 10 al 14, del 10 al 14 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la que destila la panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que se me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Qué está diciendo el salmista en estos últimos versículos? Todo lo que vimos lo hago propio para mi vida. Eso es lo que el salmista está diciendo. Todo lo que he vivido, todo lo que he escrito aquí, lo estoy haciendo propio para mi vida. Dice, tu siervo, versículo 11, tu siervo es amonestado con ello. Si usted sale hoy de aquí y no es amonestado, usted está en problemas. Algo en su vida está mal y Dios tiene que amonestarlo. Eso que el salmista está diciendo. Dice el salmista, versículo 13, preserva también a tu siervo de la soberbia. Qué triste cuando somos soberbios, hermano. Cuídame de la soberbia, Padre. Y usted puede ir leyendo y al final en el versículo 14, sean gratos. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito en tu palabra, sean gratos. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Todo lo que yo diga, hable o haga o piense, sea de agrado para el Señor. ¿Cuántos en un momento han pensado eso? Señor, yo quiero que todo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, sean gratos ante ti. Quiero decirle que la palabra de Dios, como leímos antes en Hebreos 4:12, es como una espada de doble filo que penetra el alma. Discierne los pensamientos del corazón. Para Dios no hay nada oculto. Él conoce todo. Quiero terminar con 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, y que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura, todo lo que yo escucho o leo de la escritura debe
debe de enseñarme, debe de redarguirme, debe de corregirme y debe de instruirme en justicia. ¿Qué es eso? Enseñar, la Biblia te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. La Biblia debe de ayudarte a ir creciendo espiritualmente. Redarguir, la Biblia va a cambiar tus ideas. La Biblia cambia tus ideas. Si yo antes decía que, pero yo puedo decir una vulgaridad y eso no es malo. La Biblia dice que sí es malo. Entonces Dios cambia tu idea. La palabra tiene que cambiar tu idea, redarguir. Corregir, la Biblia te va a amonestar. ¿Cuántos saben cuando Dios los castiga? Porque Dios al que ama castiga. ¿Cuántos han pasado una fiebre, esas fiebres de 40 grados? Y le dicen al Señor, Señor, ¿por qué me pasa? No le digan por qué le pasa, díganle, Señor, gracias por esta fiebre que me está matando. Porque el Señor te está corrigiendo de algo que tú has hecho y no te has arrepentido. Instruir en justicia es para que llegues a ser justo como el Señor. Es para que llegues a vivir o a caminar como Jesús anduvo. 1 Juan 2:6. Eso debe llevarnos a la Biblia. Y esta palabra hermosa, hermano, versículo 14 de 2 de Timoteo 3:14. Mira lo que hace esta palabra hermosa. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen hacer sabio para salvación. Solo por medio de la revelación especial tú puedes llegar a ser sabio. Solo por medio de la revelación especial alguien puede llegar a ser sabio. Vamos a ponernos en pie, hermano. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por este libro tan poderoso, tu palabra. La palabra de Dios escrita, que ha llegado hasta nuestros tiempos. Muchos han querido destruir la palabra en todos estos siglos. Pero Dios ha permanecido, Señor. Tú has permanecido con tu palabra y ha llegado hasta nuestros días. Tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y sigue siendo la misma. Nosotros un día no vamos a estar, pero tu palabra sigue ahí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra que transforma el alma, que transforma los pensamientos, que discierne los pensamientos y le da vida al que la escucha y la obedece. Te alabamos, Padre, y te damos toda la gloria. Te pido por esta iglesia del Maná de la Esperanza. Te pido por las visitas, Padre Celestial, que esta palabra haya llegado a cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.